Buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Me alegra mucho saludarles, verles acá. Un saludo especial del grupo Orígenes. Ha sido una semana bonita, que la que pasamos allá. Se tuvo una semana de salud. Tuvimos un buen número de visitas. Al final nos terminaron acompañando 35 personas. Visitas, gracias a Dios. Un saludo para todos. Vamos a estudiar, ¿les parece? Así que vamos a abrir nuestra Biblia. Capítulo 8 de Daniel, como para arrancar con una referencia. Y ahí donde estamos voy a invitarles para que inclinemos el rostro y oremos. Poderoso Dios que moras en lo alto de los cielos, te invitamos a nuestro corazón y a nuestra mente. Te pedimos por favor que nos des sabiduría al repasar tu palabra y por favor que dejes el concepto claro en cada uno de nuestros corazones al terminar el estudio. Que esto que aprendemos, que esto que repasamos, que esto que compartimos, Señor, pueda ser la oportunidad para que muchas otras personas te conozcan a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, entiendo según la programación que están llevando un estudio de Daniel. Y hoy correspondía hablar del capítulo 8. Sin embargo, pues no nos vamos a extender en todo el aspecto del capítulo 8. Más bien quiero ir al corazón de ese capítulo 8, porque tiene que ver con la salvación de la raza humana que Dios ha proclamado o que Dios ha provisto para su pueblo. Capítulo 8 de Daniel nos muestra nuevamente unos representantes, si lo podemos llamar así, de esos imperios, Medo-Persia y Grecia. Pero después de Grecia, a partir del versículo 20 en adelante, cuando el ángel le explica a Daniel, pues nos damos cuenta que hay un reino que sale y ese reino hace una guerra, podríamos decir, o emprende una guerra de varias formas en contra del Señor. Para que lo podamos leer en el versículo 11 dice: aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, versículo 13 dice: oí hablar un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Bien, mis hermanos, todos cuando hemos estudiado este tema hemos llegado a entender que a esos 2300 se terminaron una fecha especial que fue en 1844. Fecha que nos enseña a nosotros, ¿cierto?, que Dios hizo una labor importante. Cristo Jesús realizó una labor importante. ¿Cuál fue? Pasar ¿de dónde? Del lugar santo al lugar santísimo. ¿Con qué propósito pasó Cristo Jesús del lugar santo al lugar santísimo? ¿Perdón? Para interceder, para realizar un juicio investigador. Pues bien, si nos centramos en esto, entenderemos que la labor de Cristo Jesús a partir de ese momento es una labor vital. Es una labor importante porque a partir de ese momento lo que Cristo Jesús ha hecho en el santuario es realizar un trabajo de intermediación por cada una de las personas que lo han aceptado a Él como su Salvador personal. Y desde ese punto de vista, yo quisiera que entendiéramos que cada uno de nosotros estamos invitados a realizar un examen importante para cada una de nuestras vidas. Primero,
Debemos entender que la labor que está realizando Cristo Jesús allí en el santuario celestial es una labor de amor por cada uno de nosotros. Es una labor que tal vez nosotros ni siquiera nos merecíamos. Es una actividad que está realizando solo porque Él quiere rescatar a aquellos que han abierto su corazón para recibirle a Él. Y segundo, debemos tener en cuenta esta actividad porque a través de esta actividad nuestro nombre será estudiado y cada uno de nosotros podremos ser ¿qué? Puestos en el libro de la salvación, ¿verdad? Con ese pensamiento en mente, yo quiero invitarlos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis, como ustedes saben, el capítulo 14, narra un mensaje que hemos estado estudiando estos días o este trimestre, que tiene que ver precisamente con el último o el gran mensaje que se tiene que predicar sobre esta tierra. Es el último mensaje importante que se tiene que dar a entender. Y quisiera que lo repasáramos solo porque pudiésemos comprender para dónde vamos en el tema. Versículo 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes ¿de qué? De las aguas. ¿De qué se trata el mensaje del primer ángel? Muy bien, me invita a que tenemos que proclamar que un evangelio, ¿cierto? Donde reconocemos a Dios como ¿qué? Como creador y como el único que merece ¿qué? La adoración, a quien debemos respetar. Segundo mensaje, en el versículo 8 dice: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es ese segundo mensaje o a qué me llama la atención? A entender que se ha descorrido un velo y que había un gran o una gran engañadora, ¿cierto? Que ha sido ¿qué? Descubierta, que ha sido revelada, que ha sido puesto en claro, ¿cierto? Que estaba engañando. Versículo 9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca ¿de qué? De su nombre. ¿Qué me explica el mensaje del tercer ángel? Me advierte, ¿cierto? A que yo debo estar atento para no ser partícipe ¿de qué? De los engaños de esa que fue descubierta, ¿verdad? Tres cosas importantes que tener en cuenta en ese mensaje que será el último mensaje que tiene que ser predicado a la tierra y al pueblo de Dios. Pero quiero hacer énfasis en el siguiente texto, versículo 12. Aquí está ¿qué? La paciencia. Mi versión dice: aquí está la perseverancia de los santos. Ahora sí, los que ¿qué? Guardan los mandamientos y tienen ¿qué? La fe de Jesús o el testimonio ¿de qué? De Jesús. Pues bien, este texto de Apocalipsis capítulo 14, verso 12, me da a entender que al final del tiempo habrá un pueblo. Esta mañana cuando estábamos en
estudio de escudriñando su palabra, Edwin me asustó. Yo dije, uy, Edwin me quitó el tema. Porque hablaba precisamente de esto. Habrá un pueblo que tenga dos características fundamentales de ahí. Dice, que guardará los mandamientos y tendrá ¿qué? El testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. Entendemos claramente, ¿cierto?, que correspondería a guardar los mandamientos, ¿verdad? Pero ¿qué es el testimonio de Jesús? ¿Cierto? Si nosotros entendemos que es el testimonio de Jesús, vamos claramente a Apocalipsis ¿qué? 19 y verso 10, donde dice, yo me postré a sus pies para adorarlo. Vamos a leer desde el versículo 9 para que entremos en contexto. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es ¿qué? El espíritu de la profecía. ¿Pero qué es el espíritu de la profecía? ¿O qué es el testimonio de Jesús? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a entender qué es el testimonio de Jesús, pues nos damos cuenta que el testimonio de Jesús es la vida y la obra de Cristo Jesús. ¿En dónde? En esta tierra. Cuando tú vas a explorar lo que te enseña el espíritu de la profecía, esos libritos que leemos y leemos, ¿qué hace ese libro? Lo que más discurre delante de nosotros es que la experiencia de Cristo Jesús, ¿en dónde? Aquí en esta tierra, y la obra que realizó en esta tierra. En otras palabras, podríamos decir entonces que el testimonio de Jesús es lo que yo digo acerca de él. No. El testimonio de Jesús es que su experiencia de vida, lo que él realizó e hizo en esta tierra, que me enamora a mí, que me gusta a mí, que me atrae a mí y que por tal razón me transforma. ¿Me entienden? Eso es el testimonio de Jesús. Jesús vino a esta tierra con el único propósito de que yo pudiera ver en la experiencia de Él, en el caminar de Él, en las obras de Él, ¿cierto? Una vida, ¿cierto?, que recuperaría para nosotros ¿qué? La salvación. ¿En qué momento vino Jesús a esta tierra? En un momento en que el hombre estaba completamente ¿qué? Perdido. Y vino a tomar la posición ¿de quién? De Adán. Precisamente para demostrar con ese testimonio, ¿cierto?, que se podía vencer ¿a qué? Al pecado. ¿Qué es lo que me hace a mí ser transformado diario a diario? Cuando tú y yo, viendo el testimonio de Jesús, comienzo a enamorarme de Él y quiero parecerme a Él, y entonces Dios obra una tarea de transformación en cada uno de nosotros. ¿Me entienden? Entonces, por esa razón podemos comprender a la luz de la palabra del Señor que el texto de Apocalipsis 14, 12 me está diciendo que las dos características, ¿cierto?, de ese pueblo son los que guardan los mandamientos de Dios y siguen el testimonio ¿de quién? De Jesús. Siguen el testimonio de Jesús. Dos características importantes. Voy a hablar de las dos y la primera la voy a hablar con esta traducción. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué la fe en Jesús es importante? Volvemos a lo que dijimos en Daniel. Porque nosotros estamos experimentando en este momento una actividad importantísima en el santuario celestial. Y si tú y yo no tenemos la confianza plena en que Dios pudo realizar una labor allí en la cruz por ti y por mí, estaremos ¿qué? Perdidos. Es decir, nuestra confianza debe estar plenamente en Dios
al momento de que Él realizó su sacrificio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Esa experiencia me da a mí la oportunidad de ser ¿qué? Salvo. Solo si yo creo en que ese sacrificio es válido para mi vida, Dios me puede otorgar ¿qué? Su justicia. Y eso se llama de una manera maravillosa gracia. Quiero invitarlos a Efesios. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer rápidamente del versículo 1 al 10. Dice así, Efesios capítulo 2, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por medio de gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es ¿qué? Don de Dios. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Pero por medio de qué? De la fe. Porque yo confío en que a través del mérito que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él me puede otorgar a mí ¿qué? Esa salvación. Y entonces yo soy también ¿qué? Salvo. Es decir, revisamos ese versículo 8. Dice: por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Es un don que Dios nos da. La fe es un Dios que es un don, que Dios nos otorga a nosotros. Es una capacidad que nos da a nosotros para que nosotros podamos confiar en que ese sacrificio que Él hizo es valedero ¿para qué? Para mi salvación. Ahora quiero invitarlos, para que entendamos más plenamente esto, a Éxodo. Vayan conmigo a Éxodo. Éxodo capítulo 20, famoso capítulo de la Biblia. Antes de leerlo, quisiera que habláramos acerca de la gracia. ¿Qué entendemos entonces por la gracia? ¿Qué es la gracia? A ver, díganme. ¿Es un regalo? ¿Qué más? No escucho. Un favor, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Es un don? ¿Qué más? Yo por ahí escuché una palabra importante. Es algo que es gratis, ¿cierto? Algo que era ¿qué? Inmerecido. Es decir, gracia definitivamente es la infinita misericordia de Dios otorgándonos a nosotros algo que nosotros ¿qué? No merecíamos, algo que ni siquiera nosotros hemos hecho hemos cumplido con la meta o hemos hecho la labor o algo que nos merezcamos. No, es algo que Dios nos otorgó solo a través de ¿qué? De su infinito amor. Éxodo capítulo 20. Dice: habló Dios todas estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de ¿qué? De servidumbre. No tendrás dioses ajenos ¿qué? Delante de mí. Noten, hermanos, ¿cuándo está? Perdón.
¿Cuándo está entregándole Dios al pueblo de Israel esto? Después de haber salido de la tierra de Egipto y haber estado 400 años de esclavos. En 400 años de esclavos, ustedes imagínense, hermanos, ¿qué ha pasado con una persona? Bueno, pensamos porque una persona no lo ha vivido, pero ha escuchado todo lo que ha pasado a través de las edades con su padre, con su abuelo, o con su bisabuelo, o con su tatarabuelo. Ha escuchado que todo lo que ha experimentado en esa tierra es que dolor. Y resulta que él ha nacido en una nación donde de pronto ha sido oprimido todo el tiempo, donde siempre le ha tocado trabajar desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, con poquita comida y sin una paga, solo con la oportunidad de vivir. Solo con la oportunidad de tener un lugar donde llegar y poderse quedar la noche. Pero lo único que recibía esa gente durante el día era azotes, golpes, palabras feas, dolor, suciedad. Imagínese usted el pensamiento y el corazón de una persona a través de 400 años de esclavitud con esa idea en la mente. ¿Qué tiene en su corazón? Odio, rencor, ganas de venganza. Tiene un corazón realmente como que tan malo que en ese momento lo único que quiere es como que salir y olvidarse de eso y de pronto tomar venganza y hacer. Es más, sentían hasta odio por sus mismos hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés mató al egipcio? Al otro día que le dijo uno de sus hermanos: ¿usted me va a matar igual que ese? Pues mire, así no. ¿Y qué pasó? Había odio, había rencor en el corazón de las personas. Ellos estaban perdidos allí en Egipto, no tenían nada que hacer. Año tras año, tras año, tras año, el presidente los tenía ya trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, y ellos no tenían nada para sí, ¿verdad? Y entonces de esta manera ellos estaban achicados, estaban tristes, estaban acongojados. En esa condición no se sentían bien, tal vez se sentían miserables de ellos y no se consideraban ni siquiera personas. Ahora imagínense esa condición. ¿Qué hace Dios? Estando en esa condición, Dios los toma de donde están en el momento más difícil de su historia. Los toma, los saca, los libera y los pone en otro lugar. Totalmente ¿qué? Gratis. Sin haberlo merecido. Es más, sin haberle rogado a Dios, porque ellos ya se habían olvidado de su Dios. Sin haberlo necesitado, sin haberlo pedido. Entonces ahora ¿qué? Dios los toma del lugar donde están, de la mazmorra en la que están, los saca porque los ama y los pone ¿en dónde? En otro lugar. Los salva, los redime. ¿Entienden? Eso se llama gracia. Y ahora, a partir de ese momento, entonces les dice: yo les voy a entregar unos mandamientos. Ya los redimí, ya los saqué, ya los traje de allá. Entonces, ¿para qué los mandamientos? Para que durante el camino no se pierdan de la salvación. ¿Entienden? Los mandamientos habían sido dados a ellos, ahora era para que después de que habían sido redimidos, después de que habían sido sacados de ese lugar donde están en la mazmorra, ahora que están puestos aquí, que han sido redimidos, que han sido salvados, entonces sigan ese caminar para que sigan y tengan una relación ¿con quién? Con Jesús. ¿Entienden para qué se dieron los mandamientos? ¿Entienden cómo funciona y obra la gracia? Es eso lo que Cristo Jesús ha hecho con nosotros. Es eso lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Nosotros estamos en una situación difícil, tal vez con rencor, tal vez divirtiéndonos en muchas cosas, tal vez haciendo cosas que no agradan a Dios. Es más, tal vez ni siquiera teníamos en cuenta a Dios en nuestras actividades. Y Dios, en su infinito amor, nos sacó de donde estamos,
nos pone en este lugar y te dice, bueno, ahora yo quiero que camines conmigo. Y para que podamos caminar juntos, te voy a dar mi ley. ¿Entienden? La ley no es sino la oportunidad que Dios nos da para que podamos agradarle a Él por agradecimiento de lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Por nosotros. Eso era lo que esperaba Dios de su pueblo. Lo había sacado ¿de dónde? De Egipto, de donde estaba allá como un esclavo, donde no valía nada, y lo puso en este lugar con el único propósito de que de esa manera pudiese caminar ¿con quién? Con Dios. Ese era el propósito. Ese era fundamentalmente lo que Dios quería al operar ¿qué? La gracia en cada uno de los hombres. Por eso Él les dijo allí, yo soy ¿qué? Jehová ¿qué? Tu Dios. ¿Entienden? Yo soy Jehová ¿qué? Tu Dios, que te saqué de la tierra ¿de qué? De Egipto. Recuerda, no olvides dónde estabas, no olvides quién eras, no olvides qué era lo que pasaba con tu vida. Yo te saqué de ese lugar. ¿Y qué dice más? Dice, de casa ¿de qué? De servidumbre. Lo que estabas haciendo ahora ya no lo tienes que hacer. Aquí es diferente, aquí a otro estilo. Aquí lo único que yo quiero, dice, es que no tengas otros dioses ajenos delante ¿de qué? De mí. Eso es lo que busca Dios al operar ¿qué? La gracia. Él ya nos sacó de donde estábamos, ya nos redimió, ya nos puso en un lugar a salvo. Ahora, lo único que quiere de cada uno de nosotros es que no nos perdamos de la salvación. Que no nos perdamos de la salvación. Creo que hace 8 días les conté esa historia a los maestros, pero la voy a contar para la iglesia. Tal vez ustedes la han escuchado de muchas maneras. Pero un esclavo que había vivido todas estas experiencias difíciles, igual que el pueblo de Israel, estaba allí en la plaza junto con niños, con sus esposas, con sus otros compañeros, y estaba allí puesto solo para ser vendido como esclavo. Este esclavo tenía en su corazón rencor, sentía odio por todo lo que le habían golpeado. Ese esclavo tenía en su corazón tanto rencor que en su pensamiento había generado la idea de que en ese momento en adelante nunca serviría a nadie más. Así lo compraran, no haría ningún trabajo para nadie. Y se mentalizó de tal manera que si alguien lo compraba, él le iba a gritar a la cara que no le serviría. Muchas personas pasaron por la plaza mirando a los esclavos, miraban los niños, miraban las mujeres, y de pronto vino un hombre que pasó por todo el sector, miró a todos detalladamente, y atrás vio allá ese esclavo grande, fornido, tal vez moreno, fuerte, que tal vez imponía con su presencia. Y se acercó y aquel esclavo le dijo: no te voy a servir. Así que el comprador le dio la vuelta, lo miró y el esclavo le dijo: vas a perder tu plata,
no te voy a servir. Él siguió mirándolo y de pronto llamó a quien lo estaba ofertando y le preguntó. Dijo: quiero este esclavo. El vendedor le dijo: ¿estás seguro? ¿Estás seguro que quiere ese esclavo? Dijo: sí, lo quiero. Dijo: mire, y le cogió la cara al esclavo. Mire esos dientes, mire esos músculos, es realmente un hombre valeroso. ¿Lo quiere? Dijo: sí, lo quiero. Y el esclavo nuevamente lo miró así pequeñito al comprador y le dijo: no te voy a servir nunca, vas a perder tu plata. Aquel hombre sacó de su bolsillo todo el dinero que tenía, era mucho, y se lo entregó al vendedor. Antes de recibirlo le dijo: ¿estás seguro que se quiere llevar ese hombre? Le dijo: sí, estoy convencido de que me quiero llevar a este hombre. Y el moreno le dijo: no te voy a servir, vas a perder tu plata porque yo no te voy a servir, no voy a hacer ningún trabajo. Aquel comprador le dijo: quítale los grillos. Y a medida que le quitaban los grillos, el moreno gritaba: vas a perder la plata porque yo no te voy a servir. Le quitaron los cepos, le quitaron el cinto y el esclavo quedó completamente libre. Y entonces aquel comprador se montó en su caballo y le dijo: sígueme, pero vas a perder tu plata. Vas a ver que cuando llegue donde me llevas no voy a trabajar, porque yo he dicho que nunca más voy a trabajar. Vas a perder tu plata, no me vas a hacer trabajar, prefiero morir, pero no voy a trabajar. Y ese sermón se lo hizo durante todo el camino hasta que llegaron a la hacienda de aquel comprador. Cuando llegaron a la hacienda, entraron y empezaron a avanzar. Pasaron la casa principal y entraron en el campo. Era un valle hermoso. Se podían ver muchos animales desde allá del fondo. Empezaron a subir una pequeña cuestecita y allá arriba de esa cuestecita había una casa hermosísima, era preciosa, era de madera, y abrieron la puerta y allí en la puerta el esclavo miró y vio que la tierra era maravillosa, era verde, era algo en lo cual él nunca había estado. Pero recordó que había llegado allí comprado y miró a su comprador y le dijo: no, no te voy a servir, vas a perder tu plata. Entraron en la casa y en la casa había un escritorio, una silla y un documento junto con un bolígrafo. Así que el comprador le dijo: bien, siéntate, necesito que me firmes ese documento. Pero si yo no voy a trabajar para ti, yo no voy a servirte, yo te lo he dicho desde que veníamos de allá. Dijo: ese documento es tu libertad. Tan pronto firmes ese documento, quedarás completamente libre. No vas a tener que trabajar para nadie. Y además, lo que ves a tu alrededor quedará escriturado a tu nombre. Lo tomarás y serás libre. Estarás tú en medio de todo esto. Así que el hombre lo miró. Como había escuchado eso tan maravilloso, rápidamente firmó para que eso no se le perdiera y lo aceptó. Y el comprador entonces sonrió, dio media vuelta y se fue. Cuando iba llegando a la puerta, aquel moreno le dijo:
amo, ¿qué quieres que haga? ¿Entienden, hermanos? Eso es la gracia. Tú y yo obedecemos a Dios solo ¿por qué? Por amor. Cuando tú y yo comprendemos el sacrificio magno que hizo Cristo Jesús, entendemos y aceptamos por fe que ese sacrificio es maravilloso para mi vida, lo acepto y creo en que Él me puede otorgar ¿qué? La salvación. Pero cuando yo acepto ese regalo maravilloso, cuando yo acepto ese don que me ha dado, esa maravillosa opción que me da sin ni siquiera merecerlo, pues por agradecimiento obedezco ¿qué? Sus mandatos. Eso fue lo que planeó Dios para ti y para mí. Eso fue lo que planeó desde el comienzo. No una ley que me acabara y que me matara y que me hiciera sentir de que no puedo cumplirla. No, eso fue un caminar para que tú y yo pudiéramos andar de una manera sabrosa, obedeciendo con amor al Creador y el dador de la vida. ¿Decimos amén? Porque es así. Eso fue lo que planeó Dios para cada uno de nosotros. Él no te quiere oprimir. Él no te compró porque te compró con sangre, con su vida. Te rescató y me rescató de donde estábamos. Y lo hizo con todo lo que Él valía. Entregó lo máximo, fue su propia experiencia, su propia vida, porque te amaba a ti y porque me amaba ¿qué? A mí. ¿Cómo podría decirle yo al Señor que no lo quiero obedecer? Ahora van a entender ese texto que leímos en la lectura bíblica. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y verso 16. ¿Ya lo tienen? Váyanlo leyéndolo cuando yo lo leo también. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. ¿Por qué en la experiencia del hombre hay buenas obras? Porque reconozco que ese regalo que me dieron es maravilloso y por amor obedezco a mi Señor. Por amor hago lo que me pide. Por amor lo hago porque me enamoré, porque me quiero parecer a Él, porque quiero vivir la experiencia del testimonio de Cristo Jesús. ¿En dónde? En mi vida. ¿Entienden? Ahora, ¿por qué el texto de Apocalipsis dice que ahí está la paciencia de los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios porque aman a su maestro, porque están agradecidos a su maestro y porque quieren copiar el carácter ¿de quién? De su maestro. Es esa la razón. Es eso lo que Dios pide y por esa razón entonces Dios gustoso dice: ese Señor, no lo mires a Él, mírame a mí que entregué mi vida por Él, porque Él me ha aceptado a mí. Amén. Esa es la forma en que tú y yo somos salvos. Copié del texto que estaba estudiando algo que me llamó mucho la atención y quisiera dejarlo en la mente de ustedes. Dice: en la medida que entiendo el regalo, en esa medida me acerco a Dios. Qué gran verdad. Si yo no entiendo el sacrificio que ha hecho Cristo Jesús, no me interesa acercarme a Él. Pero en la medida que entiendo el regalo, en esa medida me acerco a Dios. Cuando tú y yo logramos comprender que ese regalo fue maravilloso, que ese regalo fue espectacular, entonces mi vida cambia y la quiero entregar al Señor. Cuando la palabra de Dios dice que Dios se llevó a Enoc,
porque caminó con Dios. ¿Y Dios qué? Se lo llevó. Es eso. Es la experiencia de guardar los mandatos del Señor solo por amor. Hay momentos difíciles. Le voy a pedir el favor a Juan que venga con los cantar, porque ellos tienen un himno que en la letra, y yo les voy a pedir el favor que le pongan cuidado a la letra. Tal vez la melodía ya la han escuchado, pero pónganle cuidado a la letra. Muchas veces nosotros caemos en el error, pero debemos clamar a Dios para que Él nos restaure. Y si usted siente que definitivamente esta es la oportunidad para agradecerle a Dios por el don, por la gracia, por el regalo que ha recibido, y quiere decirle al que quiere caminar con Él en obediencia, medite en la letra y ábrale su corazón al Señor, colocándose de pie y diciéndole que hoy abre una nueva experiencia para usted, y a cada momento que pasa Él anhela que nosotros tomemos una decisión de aceptarlo a Él por fe, porque su sacrificio nos salva, pero aceptando el testimonio de Jesús para que Él nos pueda transformar día a día y así pueda sellar nuestra salvación. Oremos. Buen Padre, te agradecemos por ese infinito amor que nos has otorgado sin merecerlo. Alabamos y glorificamos tu nombre, porque escogiste la perla más preciosa para redimir nuestras vidas. Te alabamos, Señor, porque nos has permitido salir de la oscuridad en la que vivíamos y encontrar un camino diferente, especial. Y hoy que lo comprendemos nuevamente, queremos tomarnos de tu mano para caminar contigo en obediencia a tu palabra y a tus mandatos, entendiendo que a través de ellos tú nos otorgas a cada uno de nosotros la oportunidad para ser salvos, no por lo que tengamos que hacer, sino porque ya hiciste provisión de un regalo, y ahora nosotros te amaremos eternamente. Bendice a cada miembro de esta iglesia y permite que a partir de hoy pueda experimentar una vida diferente en su relación contigo. Que a cada momento, cuando tenga la oportunidad de estudiar de tu palabra, que tenga la oportunidad de orar, pueda comprender que hemos sido bendecidos a través de tu amistad y tu compañía en nosotros. Y que podamos anhelar cada mañana caminar contigo durante todos nuestros días en esta tierra. Tal vez vamos a salir ahora. Unos irán a la casa, otros disfrutarán del alimento. Donde quiera que vayamos, permite que tu Santo Espíritu hable a nuestras mentes y a nuestros corazones, y que de esa manera podamos hacer tu voluntad y honremos tu nombre. Todo lo pedimos y todo lo agradecemos en el único nombre que tiene méritos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, permítanme salir para saludarles y que el Señor les bendiga.